Fabi, ¿cómo sé yo si mi hijo presenta el trastorno del déficit de atención e hiperactividad? Lo he escuchado muchísimo, no sé si es normal que los niños pues sean así con demasiadas pilas recargadas o cómo sé yo si necesito acudir a un profesional para que lo evalúen. Si esta es tu interrogante, te voy a invitar a que te quedes hasta el final del video para que puedas escuchar toda la información que te voy a dejar aquí. Y por cierto, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube para que puedas ver muchísimos más videos con información completamente gratuita, muy valiosa, tanto para ti como para tu familia. El trastorno del déficit de atención es un trastorno complejo que involucra el desarrollo neurológico que puede afectar el diario vivir, o sea, todas esas actividades de la vida diaria, en casa, en la escuela, y que muchas veces afecta también las relaciones sociales. Entonces, yo aquí en este video te voy a dar 10 señales que vas a tener en cuenta para poder más o menos analizar y saber en dónde está tu niño. Yo quiero hacer como un breve disclaimer de que es normal que los niños se muevan, tengan desbordes emocionales, se les dificulte a veces quizás eso de compartir, de esperar por su turno, pero yo quiero dejar aquí claro de que cuando un niño tiene este tipo de trastorno estamos hablando de forma excesiva. Y siempre mi sugerencia va a ser no autodiagnosticar a tu hijo, sino siempre ir con un profesional que sepa y que te pueda dar un diagnóstico adecuado. ¿Por qué? Para poder ayudarlo en la escuela, en su diario vivir, en sus relaciones, entre otras. ¿Cuáles son esas señales que no debes ignorar? Número 1, te interrumpen con muchísima frecuencia. Si estás hablando con otra persona, con otro adulto, continuamente tu hijo te está hablando, te está jalando, tratando de decirte algo y se les dificulta muchísimo esperar, que sería la número 2. Esperar por su turno es algo sumamente complejo para niños que tienen este trastorno. Como señal número 3, problema para controlar sus emociones. Pueden pasar de estar súper contentos a tener un desborde emocional por algo que les pasó porque no saben controlar y manejar las emociones. Se mueven de forma excesiva. Ojo con esto porque es que los niños son niños. Sí, en eso estoy de acuerdo, pero no paran. Entonces, a ti como mamá te afecta tu diario vivir. Por ejemplo, Fabi, dejé de ir a restaurantes porque me di cuenta que mi hijo no se puede estar quieto ni un solo segundo y está continuamente rodando por todas las mesas, tocando todo, es súper intranquilo, inquieto. Trato de ponerle el iPad, no le quiero poner el iPad, pero es que a veces ni con eso se queda tranquilo. Entonces, esa sería la número 4. La número 5, problemas para permanecer en silencio. ¿Por qué? Porque son muy impulsivos, les cuesta mucho mantener su cuerpo, digamos, como calladitos, sin que nada esté pasando por su cabeza y siempre tienen que estar continuamente hablando. La número 6, dejan tareas inconclusas, puede que comiencen algo pero no lo terminan, les cuesta muchísimo también iniciar, sobre todo sostener una actividad y pues bueno, obviamente terminarla. La número 7, falta de enfoque, se distraen muy fácilmente por cualquier cosa. Problema a seguir instrucciones y para planificarse. Cosas de como por ejemplo, ok, si mañana tengo que llevar un proyecto al colegio, ¿cuáles son esos materiales que necesito? Necesitan ayuda en esa parte. La número 9, problemas para organizarse, por eso es sumamente importante que los padres les den herramientas una vez que ya tengan el diagnóstico, porque esto es algo que no viene natural.
Entonces, darle las herramientas externas para que puedan facilitarle esta parte de las funciones ejecutivas, que una de ellas es organización. Y la número 10 son olvidadizos. Muchas veces dejan el suéter en el colegio, se les olvidó la tarea, se les olvidó la comida, dejaron cosas en casa y tenían que llevarlas al colegio, pero no porque lo quieran hacer a propósito, sino porque es parte de estas características de este trastorno. Entonces, mi mayor sugerencia para ustedes es que si de la maestra ustedes están escuchando quejas de forma continua de que dentro del aula el hijo está continuamente distraído, no está enfocado, no termina las tareas, requiere que lo llamen más la atención que otros niños, es desorganizado a la hora de escribir, es impulsivo, no se puede estar quieto en línea para esperar su turno, levanta la mano. Muchos de estos niños se hacen como silly, se dice en inglés, como digamos su forma de ser es como un payasito, por así decirlo, que no me gusta decir esa palabra, pero quieren ser graciosos. Entonces, presten la atención a estas señales que las maestras le dicen. Y una vez que ustedes tengan este reporte tanto de la escuela como ustedes también en casa, decir, bueno, mira, sí, aquí también me sucede lo mismo y hay una o dos áreas del desarrollo que me están afectando, pues sin duda te voy a invitar a que lleves a tu hijo, bien sea a un neurólogo o a un psicólogo, para que pueda ser evaluado y que determinen ellos si presenta este tipo de trastornos, para que puedan darle las acomodaciones necesarias. Espero que este video te haya informado, te haya servido. Cualquier información que quieras saber, pregunta, duda, déjamela aquí abajo en los comentarios, que con muchísimo gusto estoy aquí para servirte y poder ayudarte.